que nada, gracias por estar aquí. Desearles también a quienes estén festejando un hermoso día para todas las mamitas que puedan disfrutar este día, compartir en familia. Recordarles que este en vivo queda grabado. Yo disponía de este tiempo, por eso estoy transmitiendo hoy día, aunque sé que muchos están celebrando y sobre todo a esta hora. Gracias por quienes se están uniendo. Estamos transmitiendo en conjunto por Instagram y por YouTube. Voy a ir revisando en Instagram quienes llegaron, si me pueden avisar si se escucha bien, para ir entonces comenzando de a poquito. En YouTube recién se están iniciando acá, están llegando de a poquito. También voy a preguntar si se escucha bien, que es lo importante. El poder de la nube, sí, se escucha, me dice. Muchas gracias. Maritza, hola Paz, hola, ¿cómo están? Aquí están llegando. Gracias por estar presente. Familia desde España me escribe acá, va avanzando rápido, voy a tratar de leer. Gisela Quintero, bienvenidos. Paula me dice que se escucha bien, perfecto. Ahí van llegando entonces. Se escucha perfecto también por Instagram. Muchas gracias por estar acá. Bueno, como les estaba comentando, quedé de hacer este en vivo el día viernes en que subí un mensaje que había sido recibido por Sibalón, quien se contacta con nuestras familias estelares, y en que ellos nos están avisando que ya el momento es del contacto. Surgieron muchas dudas, muchas preguntas, recibí muchas preguntas por todas las redes, además por interno también me escribieron. Entonces, la única forma de responder a tantas personas y tantas preguntas era por aquí, junto a mi equipo, Mensajes de Sirius, junto a Paula, que se dio el trabajo de ir recogiendo todas las preguntas, las que más se van repitiendo y que en general eran bastante similares todas. Entonces hicimos una pequeña síntesis para hoy día poderles responder e ir aclarando sus dudas. Decirles que, como siempre, uno no tiene todas las respuestas, pero lo que voy a transmitir acá es lo que me ha ido informando mi guardián, como también lo que ha ido recibiendo Sibalón y Gabriela a través de todas las comunicaciones con tantos guardianes y principalmente con la plataforma estelar Urania, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí dando las orientaciones. Voy a leer acá qué me están diciendo. Desde Bruselas están llegando. Y ahí se van sumando. Perfecto. Bueno, me imagino que los que están acá están justamente porque escucharon el mensaje que fue transmitido. No siento que haya la necesidad de volverlo a transmitir. Si alguien no lo ha escuchado y por casualidad hoy está en este en vivo, vuelva a un en vivo atrás del día viernes en la noche y revise entonces el mensaje transmitido. Em, Primero que nada, decirles para traerles tranquilidad, porque yo de repente sentí, me conecté mucho con la emoción de algunas personas que me decían, yo no he recibido nada, yo no sé nada, pero estoy muy conectada con el Cristo o estoy trabajando en mi espiritualidad. Decirle a esas personas que están en un camino correcto, en un camino de luz, y que si están, por ejemplo, aquí presentes es porque de alguna manera su ser interno ya está buscando respuestas. Entonces, en ese sentido, esa persona, a través de su propio mentor y guía, que todos lo tenemos, o llámelo ángel de la guarda, está teniendo esa necesidad desde su alma, desde su espíritu, de poder encontrar respuestas más allá de lo que se ve en esta realidad o de lo que nos es evidente. Entonces esa persona ya está comenzando un proceso de expansión de conciencia y habrá personas que están en diferentes niveles de conciencia. Entonces, quienes ya estén en ese camino, no se aflijan porque es por ahí donde todos comenzamos y es por ahí donde vamos avanzando. Dadas las cantidades enormes de luz que están llegando,
Hoy día justamente en la mañana observaba la frecuencia Schumann, estamos a 100 Hz. Entonces es una cantidad de energía que está llegando también desde el Sol. Toda la frecuencia del planeta se está elevando, pero ¿qué está trayendo eso también? A modo de introducción, que es importante aclararlo acá. A más luz también se ve de forma más clara la sombra. Las máscaras que no habían caído ahora están cayendo. Los velos que no se habían retirado ahora se están retirando. Y nos estamos enfrentando muchas veces a una verdad que nos impacta y que a veces es cruda, ¿no? Y esos velos que están cayendo no solo son los velos que caen en toda nuestra estructura como planeta en cuanto a las estructuras políticas, religiosas, en fin, sino que también están cayendo velos internos de ilusiones que nosotros nos habíamos creado o en las cuales habíamos estado viviendo por creencias internas. Y ahora también esos velos están cayendo. Entonces, el proceso de conciencia que estamos vivenciando y la forma en que se está expandiendo es enorme, es enorme. Y es por eso necesario, como los guías, no solo el guardián, sino que muchos otros guardianes, maestros, de muchos canales que están cumpliendo su misión en total coherencia, el trabajo interno, habernos sanado, haber trabajado nuestros cuerpos, nuestro campo energético, cómo está nuestra energía, nuestros chakras, nuestro cuerpo físico, nuestro campo mental, qué estamos pensando, hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos, qué dejamos entrar dentro de nosotros como pensamiento, o tenemos la capacidad de mantenernos en un estado de armonía y coherencia interna, qué estamos sintiendo. Ese es un trabajo que ya nos vienen pidiendo desde el 2023 y los años posteriores con mayor ahínco y perseverancia aún. El proceso espiritual es justamente aquello, un proceso, y se da con constancia, con paciencia, día a día, con pequeños cambios, con pequeños hábitos, con constancia, con sabiduría, con amor hacia nuestros propios procesos. No vamos a alcanzar un nivel de frecuencia vibracional de un momento a otro. Es un proceso. Entonces, entenderlo, comprenderlo y llevarlo con paciencia. Les comento esto porque de repente atiendo personas en terapia que me dicen, iré a alcanzar, estoy atrasada, quiero aprender rápido. No, no es por ahí el camino. Es día a día, con perseverancia, con constancia, la autoobservación, ver qué podemos de alguna forma ir trabajando en nosotros porque no está en coherencia, no está en armonía. Mente, cuerpo, espíritu, palabra que es tan importante. Yo les diría que lo más importante, además de todo lo que yo les cuento acá, que nos orientan los guardianes, para quienes están ya más en servicios, más activos y vienen haciendo su trabajo, son dos cosas lo más importante. Primero que nada, reconocernos, o lo que podríamos llamar reconocer nuestra paternidad como esencia divina, como parte de esa conciencia divina, entender y asumir completamente que dentro de nosotros está parte de lo que nosotros llamamos Dios, creador, divinidad, pero no el Dios creado por los hombres, sino esa conciencia, esa luz divina que es todo amor, solo luz. Nosotros somos fractales de una mónada que fue hecha a imagen y semejanza. Y cuando nosotros sentimos que tenemos esa luz de nuestra mónada en nuestro corazón, en nuestro ser, que tenemos esa energía crística, esa energía del Cristo, nosotros ya hemos hecho un gran paso. Reconocer eso, aceptarlo, integrarlo y sobre todo asumirlo. Yo soy hecha a imagen y semejanza del Padre, Madre, Creador. Eso sería lo primero. Y lo segundo, básico para transitar este proceso de transición planetaria,
es ama a tu prójimo como a ti mismo. Bastaría con solo esas dos cosas hechas a cabalidad, a conciencia día a día, y ya estamos en otro estado de conciencia. Entonces, para la tranquilidad de quienes se afligen y empiezan a transmiten, tal vez con ansiedad, no he hecho esto, no he hecho esto otro, calma, calma, todo a su debido tiempo, cada uno va avanzando conforme su proceso, conforme también su plan encarnatorio y la misión que vino a realizar acá. Algunos comenzaron ya hace un tiempo, otros están recién comenzando. Lo importante es que continúen en ese trabajo, sin aflicción, sin ansiedad, con amor, con tranquilidad y en paz, lo que más se requiere en estos tiempos. Ya, eso primero que nada. Voy a ver acá que me están escribiendo antes de ir pasando un poco a las preguntas. Acá me preguntan, Paz, tengo una pregunta, es de alimentación. ¿Se puede tomar kéfir de agua? Es una especie de bacteria fermentada, dicen que es nutritivo. Fuerte abrazo. Sí, no está, hoy día no estoy respondiendo esas preguntas porque esas preguntas fueron respondidas en todos los lives anteriores. Hablamos del trabajo en el cuerpo físico, hablamos del trabajo en el campo mental, emocional, cómo trabajar también nuestra energía. Y tener una buena alimentación es indispensable. De hecho, fue transmitido en el mensaje que nos había llegado. Ya, no sé si para los que se están integrando quieren que vuelva a leer el mensaje, el más importante, por el cual este en vivo está siendo generado hoy día. Valiantor, yo creo que no hay que ser catastrofista y no determinar tan drásticamente las cosas. Todo depende del grado de conciencia de las personas. Y lo que quisiera decir acá es que junto con el mensaje que llegó, es muy importante que vean también el contexto en que esto está ocurriendo. Está existiendo lo que se comprende como la desclasificación de todos los archivos de lo que es el contacto extraterrestre. ¿Por qué? Porque ya saben estos seres que están de líderes de algunos países que no les queda más tiempo, que ya el contacto es inminente y ya está haciendo. Entonces están poco a poco desclasificando algunas cosas de una forma no tan clara, pero no queda otra que contar la evidencia. Hay un canal de Jaime Maussan muy interesante que hizo un video muy bueno que se llama Desclasificación, Disclosure, y está en su canal y va mostrando diferentes personas que principalmente de Estados Unidos, ¿no? Que habían sido ex integrantes de los Marines y de fuerzas militares, en que están contando sus propias vivencias y el contacto que tuvieron con estos seres. Hasta ahora, hasta por lo que yo vi, porque lo vi varias veces, ninguno mostró o intentó dejar ver que fuera un contacto hostil. No sé lo que va a seguir de aquí en adelante, porque probablemente esa información en algún momento va a ser deturpada y por el lado oscuro, en que hay muchos de nuestros actuales gobernantes, van a intentar de alguna forma infundir miedo, ¿no? Pero por lo menos los que yo vi en ese video es bastante ponderado, por así decirlo. Y lo otro que es importante que ustedes vean, que lo vuelvo a citar acá, es el canal Galería do Meteorito, que es un canal brasilero que también está hablando de esta desclasificación, pero más que nada él trae evidencia eh, de todas estas naves que ya están de alguna forma interactuando. Es importante también ver en el video de Jaime Maussan que muchos de los marines que están ahí cuentan sobre la ingeniería inversa.
qué es lo que nos había transmitido el Guardián ya hace 2 años cuando hablé del proyecto Blue Bean y de todas las implicancias. Ese es un tremendo mensaje que está ahí en los videos, en los en vivos y tiene el título. Por favor, véanlo, porque dos Marines ahí que se encuentran con esta nave reconocen que de alguna forma eran creadas por humanos y que habían utilizado inteligencia y conocimiento extraterrestre. Pero ¿cuáles extraterrestres? Los que habían entrado hace tiempo y que de alguna manera se habían asociado con este lado oscuro, haciendo un intercambio de tecnología por algunas otras cosas ahí que es complejo mencionarlas acá, pero yo creo que muchos de ustedes deben tenerlas claras, ¿no? Les entregamos tecnología a cambio de que, por ejemplo, podamos de alguna forma tomar a algunos de ustedes y hacer algunas investigaciones, como ocurrió en los años 70, 80 y por ahí. Pero bueno, ese es un tema largo, ¿ya? Pero es importante verlo porque además también en el video habla de las energías psiónicas que se están utilizando en el armamento que se está ocupando actualmente en los conflictos que han ocurrido, principalmente en un país ahí que fue tomado de sorpresa, ¿no? Se usó mucha de esta energía sónica, eso también lo había transmitido el Guardián y otras armas que no, ni nos imaginamos que también eso también lo explicó él por interno, ¿ya? Entonces hay que ser muy cauto, tener mucho discernimiento con lo que uno está viendo. Por eso les estoy recomendando estos dos canales, porque a mí por lo menos me parecen serios y va en coherencia con la información que nosotros también estamos recibiendo. Acá Marisbeth me dice, en el canal Expediente Humano sale una entrevista de un ufólogo ecuatoriano que trabajó en Chile y de cómo Chile en los 90 y en el año 2000 hubo una desclasificación oficial de los archivos. Sí, sí ya eso se está transmitiendo en todas partes, está siendo como la orientación que se está dando. Y por otra parte, los líderes religiosos también se están reuniendo para transmitirle a sus fieles de alguna manera todo esto que va a ocurrir. Entonces, hay muchos grupos de instituciones, de alguna forma, cosas que estaban en el sistema establecidas que van a empezar a dar esta información porque ya es evidente y el contacto ya es. Entonces, ¿cómo transmitirle este mensaje a los fieles? ¿Cómo transmitir esto a través de los gobiernos a la población en general? Eh, por eso el discernimiento va a ser muy importante. Bueno, voy a ir ahora de alguna forma ingresando acá. Sí, sí, sobre la desclasificación. Sí, hay que seguir estudiando eso porque, bueno, nosotros ya se nos ha informado de todo, pero la gente poco a poco va a ir viendo y es importante que tengan discernimiento para saber cuándo la información que se está dando es real o tergiversada, ¿no? Em, Voy acá a leerles lo que recopilamos de las preguntas más frecuentes. Si falta algo, el equipo por ahí van a irme preguntando también por interno para que yo pueda recoger todas las preguntas. Las preguntas más frecuentes fueron, ¿estoy a tiempo de realizar la carta? Eso se refería a la carta de solicitud que voy a profundizar en un momento más. Después, si he realizado la carta y no he recibido mi código, ¿seré llamado a los puestos en tierra? ¿Qué ocurre con nuestras familias si hemos recibido el código y vamos a los puestos? ¿Volvemos a verlos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud si no hicimos contacto con nuestra familia estelar y queremos cooperar en el proceso? ¿Qué pasará con los que van a los puestos? ¿Van a desaparecer? O sea, ¿no vuelven donde sus familias?
Principalmente, estas fueron las preguntas que se fueron repitiendo de diferentes formas. Entonces, en cuanto a la carta que se había comunicado en el mensaje, aquí hay que distinguir dos procesos. Hace tiempo atrás, por ahí por el 2023-24, hubo una carta que se nos solicitó para un tema determinado, que voy a tocarlo más adelante. La carta que se habla ahora es la siguiente. La carta representa una solicitud de intervención directa para ajustar el código genético. Entonces, quienes sienten ese llamado y sienten una conexión con su familia estelar, hayan o no hayan hecho el contacto, hagan esa carta. La carta ya la he reposteado varias veces en Telegram, Tribu Mensajes de Sirius. Repito, Telegram, Tribu Mensajes de Sirius, en la carpeta del guardián Mensedequiel. Ustedes retroceden un poquito en la información y van a encontrar ahí la carta. Ya está la carta, hay que hacerla tal como dice, sin complicarse. La escriben, la firman y la familia estelar va a realizar el trabajo que necesita hacer con los que son de esa familia, ya sean acturianos, ya sean sirianos, ya sean de Saturno, en fin, ya esa es una cosa, esa es una carta y sí pueden hacerla. También para los que me pregunten y para que no se llene de preguntas el chat, voy a dejar el link en el primer comentario, fijado y pegado. Repito, voy a dejar el link fijado y pegado en el primer comentario de estos en vivos de todas nuestras redes. Ahí está Telegram. Entran a Telegram y repito, buscan la carpeta porque hay varias carpetas que dicen Guardián Mensedequiel y ahí tienen la carta para que la puedan hacer. Está muy simple de realizar. Ya no voy a entregar nuevamente esta información porque entran a Telegram y me preguntan, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? Acá, en la carpeta del guardián. ¿Ya? Lo otro que preguntaron. Ya. En cuanto a la segunda carta, si he realizado la carta y no he recibido mi código, ¿seré llamado a los puestos en tierra? Aquí estamos hablando de otra carta que fue solicitada hace mucho tiempo atrás. Y voy a explicar acá. Esta carta trata sobre otra cosa. La fecha límite para completar el proceso de identificación del cadastro, para identificar su plataforma y enseguida el pedido del segundo código para la debida entrada en los puestos en tierra, que todo ese proceso ya terminó. Entonces, hubo una primera carta en el 2023 en que un mentor de la plataforma Urania, creo que era Isao Marante, eh, nos llama a quienes ya estábamos en servicio en ese tiempo a realizar esta carta para registrarnos en la plataforma. ¿Y para qué se nos solicitaba registrarnos en la plataforma? Bueno, para que ellos estén en total conexión con nosotros y de alguna forma siempre sepan dónde nosotros estamos, para mantener ese contacto y para posteriormente, los que ya estábamos trabajando, recibir un código y después un segundo código. Las personas que estuvimos en ese registro, que fue hace tiempo ya recibimos nuestro segundo código. ¿Y qué función vamos a tener esas personas? Esas personas vamos a ser llamados a los puestos en tierra. Repito, las personas que hicieron la carta por ahí por el 2023-2024, solicitando primero un código de registro, después se entregó otro código de registro. Esas personas con ese segundo código van a trabajar en los puestos en tierra. Y para esas personas va a haber un llamado por todas las redes para que puedan dirigirse a esos puestos en tierra. ¿Qué va a pasar con esas personas? Esas personas van a entrar ahí, van a tener un procedimiento en sus cuerpos de limpieza de todos los parásitos y larvas astrales que hay en este plano,
para poder estar en un plano más sutil y desde ahí trabajando y colaborando en el proceso de transición planetaria acá en el planeta. ¿Ya? Esos son ciertos servidores voluntarios. No todos tienen esa misión. La tienen los que hicieron todo el proceso anterior. Hay otros que van a tener otras misiones y que ya las están ejerciendo. Acá, las personas que tienen esta característica, ¿qué ocurre con estas familias si hemos recibido el código y vamos a los puestos? ¿Volveremos a verlos? Entonces, respuesta. Se espera que los familiares de quienes tengan el segundo código esperen su turno para ir. Entonces, los familiares de estas personas que van a ir a estos puestos no van a ir en ese momento, pero más adelante sí. No sabemos quién estará en la condición de frecuencia para los viajes. ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones. Entonces, eso también, antes de seguir, lo preguntan mucho. Los que vamos a ir a los puestos, que tenemos los códigos, que vamos a tener ese tratamiento de limpieza en todos nuestros cuerpos para poder estar en servicio aquí en la tierra, ¿vamos a volver a nuestras casas? No, porque vamos a tener ese procedimiento de limpieza, de desparasitación, de retirar toda esta cantidad de larvas parásitos astrales que hay en este plano. Porque si nosotros volvemos a ingresar inmediatamente, eh, todavía la frecuencia de vibración no está tan alta, entonces esto vuelve de alguna forma a quedar en uno y corremos el peligro de llevar esa contaminación a las naves, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar acá? Las familias de estas personas van a estar esperando. ¿Y qué va a pasar? Eh, Va a depender de la frecuencia de las personas, de las familias de estas personas. Hay diferentes casos. Están los elegidos, los que figuran en las listas que ya fueron designados conforme a su propósito de encarnación y a su proceso de elevación de frecuencia. ¿Cómo está su gradiente energético? Eso es un grupo, ¿ya? Después, me perdí acá. Entonces, bueno, están los elegidos, los que figuran en las listas, los familiares de los voluntarios. Así que no hay manera de saber en qué situación estará cada persona. Eso es algo individual. Entonces, no podemos saber específicamente qué va a pasar con nuestro hijo, qué va a pasar con nuestros papás, qué va a pasar con nuestros hermanos, qué va a pasar con un tío, con una tía. El proceso de evolución, y siempre lo repito en casi todos los en vivo, es un proceso individual, el proceso de evolución de conciencia, de elevar nuestro gradiente energético. No es así, una persona de la familia logró de alguna forma un despertar de conciencia, su trabajo interno, su gradiente energético, y esto de alguna forma se pasa al otro. No, cada persona va teniendo su proceso evolutivo, porque claro, venimos de una mónada, esa mónada encarna aquí como alma, tiene un aprendizaje y tiene un proceso evolutivo. Ese proceso no es transferible a los demás. Espero que se entienda esto y respetar y comprender el proceso. Es como si estuviéramos en el colegio y hay algunos que van en segundo básico y hay algunos que ya están en enseñanza media y hay algunos que están en kinder, y así es el proceso evolutivo. Ya, eso por una parte. Otra pregunta que se repite. ¿Cuál debería ser nuestra actitud si no hicimos contacto con nuestra familia estelar y queremos cooperar en el proceso? Muy importante esta pregunta. Primero, es necesario saber hasta qué punto la persona es consciente de todo el proceso al que se refiere, al que ocurre en estos momentos. Si desconoce totalmente este proceso de transición planetaria,
bueno, va a ser difícil de alguna manera que pueda estar participando. Pero para la persona que ya hizo esta pregunta es porque de alguna forma ya se ha dado cuenta, ya está consciente del proceso. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas personas? Van a tener también un proceso de ayuda, de asistencia social. Eh, Recuerden que va a haber muchos seres de luz, muchos hermanos trabajando acá en ese proceso de asistir, ya sea desde un plano más sutil o ya sea de forma más presencial, las personas que vamos a estar acá en servicio. ¿Qué otra cosa más? Esta pregunta, la quinta. ¿Qué pasará con los que vamos a los puestos? ¿Van a desaparecer? O sea, la persona quiso decir no van a ser, no van a volver a sus trabajos, a sus familias. Y acá la respuesta sería, una vez dentro de la estación terrestre, el voluntario se someterá a un proceso de acondicionamiento físico que le permitirá regresar, de que no le permitirá regresar, ya que después de una limpieza general volvería a contaminarse. Además, para este momento ya estará trabajando, entonces no podrá volver. Entonces, son esas las preguntas que más se han reiterado. Voy a ir leyendo acá si hay dudas porque me interesa que quede bien claro y sobre todo que no se genere ansiedad en las personas. Acá Evgenia me pregunta, yo entendí del maestro Cibalón que algunas semillas estelares que hicimos la carta de cambio de código genético, podremos estar llamados también. ¿Es así o me equivoco? Los que vamos a ser llamados a los puestos para estar en servicio van a ser las personas que tienen el segundo código, que ese proceso ya fue hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una identificación y vamos a tener de alguna forma un registro, como cuando te ven tus antecedentes, para ver cómo está su gradiente energético, cómo ha sido su trabajo acá, está cumpliendo con su misión, está preparado para llevar esta labor en adelante. Todo eso ya está registrado en las plataformas. Entonces vamos a ingresar ahí. Y además de eso, conforme todos esos antecedentes y el gradiente energético que ellos te lo dan de inmediato, van a saber qué procedimientos tienen que hacer en nosotros. Es probable que en un segundo llamado para los familiares de las personas que van a estar en servicio en los puestos, claro, las personas también acudan a estos puestos, ¿ya? Pero en un primer llamado van a ser los que van a estar preparados para recibir a los que van a llegar. No sé si se entiende lo que estoy tratando acá de transmitir. Evgenia Posillo creo que es el nombre. Es un poco complicado el nombre acá en YouTube. Saludo desde el aire, me dice Linet. Yadí Hernández me dice, ¿cómo sabemos nuestro código o nuestro gradiente energético? Hoy me he sentido fatigada. Sí, puede que te sientas así porque estamos con bastante energía, está el cuerpo integrando todo esto. Recuerden que al comienzo de este en vivo yo dije que estábamos con frecuencia Schumann en 100 Hz, lo que es mucho. Mi sensación es grata, pero me siento muy etérea. Me cuesta anclarme. Aquí de nuestro equipo, Francesca, gracias por estar acá. Si cada uno hace su proceso, ¿qué pasa con los niños más pequeños o con las personas con discapacidad intelectual? Hasta acá lo que me ha explicado el guardián es que tanto los niños más pequeños como los animalitos que están de mascotas, ellos van a ser retirados y rescatados. Ya no sé si eh,
entiendo yo que van a ser llevados a las naves, pero tal vez también me imagino que algunos puestos en tierra porque nos vamos a reencontrar con ellos. Ya en cuanto a los niños, no me acuerdo si era hasta los 12 o los 14 años. Eso fue transmitido en un mensaje el 2023, si no me engaño. Y después fue reiterado nuevamente el mensaje por las preguntas que se hacían. Y las personas con discapacidad intelectual, no lo sé, pero si yo entiendo que si están en una condición de infantes, también debería ser. Ya eso tendría que chequearlo. Pero creo que eso es lo que me llega en este momento, porque tanto los niños se entienden como inocentes, como también los animalitos que son mascotas, que de alguna forma están con nuestra energía, se han humanizado y están también en un proceso evolutivo un poco más rápido. Pero también los demás animales, muchos ya están siendo rescatados, están siendo retirados. Y con las personas que se encuentran también en una condición de infantes, yo entiendo que sería igual. Espero de alguna forma haber traído claridad, pero voy a preguntar específicamente para esas personas. Eh, Rimar me pregunta, los que no hicimos carta, ¿tenemos posibilidad? ¿Qué es lo que ocurre y por qué se solicita que hagan la segunda carta? Por lo siguiente, porque los seres estelares que trabajan en la luz y para la luz, que están en otro estado de conciencia, van a respetar siempre nuestro libre albedrío. Esa es una de las leyes divinas, una de las principales leyes divinas. No se hace nada si nosotros no lo solicitamos y no autorizamos. Y entender que los seres estelares que están bajo las órdenes del comando de anciano eh, y que están en luz, ellos respetan los protocolos de la tierra, no pueden llegar y interferir. Hay todo un proceso protocolar. Imagínense, para los que son abogados, es como cuando yo voy tramitando en los diferentes niveles, los tribunales ordinarios, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema y así hasta llegar a los recursos. Entonces, hay todo un procedimiento administrativo estelar que es estricto y riguroso. No es como nuestras leyes humanas. No, allá no existe eso. Las cosas se cumplen y las normas estelares están para ser cumplidas. Entonces no van a hacer nada si nosotros no autorizamos a través de esa carta en que permitimos que en cuanto nosotros estamos durmiendo, ellos pueden hacer las actualizaciones genéticas en nuestro cuerpo para que soportemos la cantidad de energía que va a seguir entrando de aquí en adelante y para que en caso de rescates nosotros tengamos el gradiente energético para soportar la elevación de frecuencia que ocurre en el momento del rescate, ¿ya? Entonces es importante hacerla. Y como siempre, se deja al libre albedrío y a la conciencia de la persona. Acá, pregunta, me dice, Juan, Juana María Hernández pregunta, ¿qué pasa si contactamos con nuestra familia estelar pero no seguimos con la misión que nos encomendaron? Bueno, yo te diría que en lo posible trates de hacerlo, en la medida de lo posible, porque de alguna forma la misión que ellos te están transmitiendo tiene que ver también con tu propósito de vida, con tu propósito encarnatorio, un propósito que tú misma estableciste cuando estabas en colonias espirituales antes de venir aquí a este plano. Y más arriba, si ya tienes familia estelar, tú misma te autoconvocaste para participar de este proceso de transición y colaborar desde donde tu familia te lo indicó. Luego pasaste al plano de las colonias espirituales,
se volvió a reiterar esta misión que traías a tierra y ahora estás acá. Entonces, bueno, si tú no quieres llevarlo adelante, también se respeta el libre albedrío, pero probablemente vas a volver en algún momento en misión, tal vez a este planeta, tal vez a otro planeta que esté en un proceso de transición para terminar un propósito que no cumpliste. Ya eso sería lo que se nos ha informado. Yuriko Luz pregunta, ¿qué debemos hacer para ser voluntarios y ya no volver a esta tierra y en qué fecha será este cambio? Eh, Yuriko, yo creo que el propósito nunca sea negativo, que el propósito siempre sea en positivo. Para ser voluntario, yo creo que las principales condiciones serían los que les estuve diciendo al comienzo. Primero que nada, reconocer esa energía crística en nosotros, reconocer también que esa energía crística está en nosotros como también en los otros seres que viven acá. Si bien sabemos que no todos los que están aquí en este planeta tienen esa energía crística, hay almas hipotéticas, sintéticas, clones, entrantes, entidades del bajo astral que están de alguna forma ocupando cuerpos que realmente son como cáscaras. Mira, hay una variedad enorme, pero ese porcentaje de personas que tienen esa energía y que están aquí haciéndose estas preguntas, lo que tienen que hacer es eso, conectar internamente con esa energía, pedir la orientación de su mentor y su guía, que todos los tenemos, y si puedes contactar con tu familia para que de alguna forma te vaya apoyando también, también sería excelente. Y si estamos aquí en este planeta Tierra, que sabemos que está pasando para ser un planeta regenerado, pero que en el fondo es un planeta escuela para otros, es un planeta prisión, en que hay también seres de otros planetas que fueron exilados y que no venían con tan buena conciencia, otros que sí fueron adquiriendo conciencia en este proceso encarnatorio, pero estamos todos de alguna forma cooperando para que el proceso evolutivo se lleve a cabo. Yo creo que hay que trabajar desde ahí. Poder estar conscientes de quiénes somos, de que venimos de esa chispa divina y que de alguna forma estamos también en servicio. Entonces yo te diría que por ahí va el camino. También te invito a ver en los videos anteriores en que tratamos este tema, lo que conversamos un poquito antes también. Pero no querer ser voluntario para salir del planeta. Yo creo que el espíritu no es ese, yo creo que el espíritu es trabajar en fraternidad y entender que todos somos uno y que todos somos partes del todo. Por ahí va la cosa. Acá me dice Felicia, la familia no se enteran, es como que se desaparecen. Hay esos procesos, pero no siempre, porque en el caso, por ejemplo, de los que vamos a ir a los puestos, las familias en muchos casos sí van a saber, ya no nos vamos a desaparecer. Entonces, cada caso es un caso, no se puede generalizar. Acá una persona, Cris Inostroza, me dice que una vez se contactó a través de Cibalón y y le dijeron que en algún momento se activarían sus códigos. Lo que se va a activar es todo este proceso de transmutación de la parte genética para poder alcanzar una mayor frecuencia. No, vuelvo a repetirlo, al comienzo del en vivo lo transmití.
hubo dos cartas. La primera, transmitida por ahí por el 2023, si no me engaño, en que desde la plataforma se nos indica registrarnos y que recibiríamos un código de registro una vez que fuimos registrados para que nuestras familias estelares supieran dónde estábamos y nos pudieran ubicar. Hubo un segundo llamado para los que ya estaban en misión y en servicio, en que se entregaría un segundo código. ¿Para qué era ese código? Para ir a los puestos en tierra y desde ahí asumir de alguna forma un nuevo servicio, una nueva forma de colaborar en este proceso de transición planetaria. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a ir a las plataformas. Mi misión ya no va a ser transmitir sobre los eventos, porque yo ya vamos a estar totalmente en los eventos. Toda la información va a quedar aquí en el canal. Todo va a estar acá, el equipo va a estar trabajando. Algunos van a ir, otros no. Y después el proceso va a continuar, pero no todos van a ir a los puestos en tierra y van a necesitar ese código. Lo que es importante ahora, reitero, trabajar en la segunda carta, acceder, firmar la carta de que ustedes se abren a que sus familias estelares puedan de alguna forma trabajar en todo su parte genética para que atinjan un mejor gradiente energético. Porque incluso los que tenemos acá trabajo de muchos años, no estábamos atingiendo el gradiente energético necesario y nos íbamos a tener que quedar acá de alguna forma, tal vez otra encarnación, no lo sé, no lo sé. Entonces el consejo autorizó que las familias estelares hicieran de alguna forma esta, entre comillas, recalibración en nosotros, pero siempre atendiendo al libre albedrío. Si no autorizo, no se puede. Voy a mirar un poquito acá en Instagram. Pregunta, Scarlett me pregunta, querida Paz, si quisiera ayudar como semilla estelar, ¿podría hacer esa carta, pero desde mi casa ayudar o hacer un servicio sin dejar mi carta? Sí, claro, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Haz la carta para que actualicen tu gradiente energético y por lo menos si la cosa acá llega a niveles y probablemente va a ocurrir más fuerte a nivel de cambios en el clima, probablemente va a estar dentro de las personas que van a ser rescatadas y que van a poder salir en cuerpo físico, ¿ya? Entonces te recomiendo de todas maneras hacer la carta. Aquí me preguntan en Instagram, ¿hay personas que no accederán a las naves? Obviamente que sí, porque no todos, como les explicaba, de alguna forma tienen esta condición de energía crística o son seres que provienen de la mónada. Hay muchos clones, hay muchas carcasas de alguna forma con otras energías funcionando acá. Me preguntan en Instagram, los que no estén en servicio, igual serán llamados desde que tú estés haciendo este trabajo interno, desde lo que yo estaba recomendando al principio del en vivo, desde que tú estés trabajando en amor, en conciencia, en coherencia, estés colaborando, claro que sí. Acá de Instagram, creo que es eso. Y vamos a ver acá. Alen, gracias por estar acá. Buenas tardes llenas de luz. Feliz Día de las Madres. Gracias, Alan. Muchas gracias para las mamitas que están aquí. Un placer saludarla desde Venezuela. Muchas gracias, Alfredo. Jessica Saavedra me hace acá una pregunta. Mi pregunta son dos cartas porque yo hice solo una cuando tuve la posibilidad de contactar con Sibalón. Probablemente tú te contactaste después de las fechas en que hicimos todo el procedimiento con los códigos, ¿ya? Pero si haces la segunda carta, está perfecto y está bien. Sigues en tu misión acá.
Entonces, eso también para generar calma, no es necesario haber hecho las dos cartas. Un grupo de personas que estaba antes, que ya venía trabajando, que sí lo hicieron y habrá otras que no. Pero es importante la segunda carta para poder tener una mejor frecuencia. Luciana Francese me dice, ayer recibí mi información de mi guardián por parte de Cibalón. ¿Qué paso debería seguir según tu experiencia para contactar con mi guardián directamente y cumplir mi misión? Me imagino que si te contactaste fue justamente para saber tu misión. Entonces, lo más importante ahora para que sigas teniendo un contacto con tu guardián es que estés activa en tu misión, ya sea que estés en el área de amparo, ya sea que estés en el área de difusión, de asistencia social, en fin. Es importante que ya comiences a estar activa en esa misión. Y en cuanto a la conexión directa con el guardián, decirte que ellos están en un plano frecuencial bastante alto, no es cualquier medium de alguna forma que pueda contactar, porque no es contactar con cuarta dimensión o cuarta dimensión un poquito más elevada, es contactar con quinta dimensión y eso requiere una preparación energética, yo te diría que casi de una vida, a menos que ya vengas con todas tus cosas activadas. Y lo que sí te puedo decir es que sí puedes tener una conexión como en el plano, en el cuerpo mental. Tal vez no vas a recibir mensajes tan claros, pero sí vas a saber lo que tienes que hacer, porque de alguna forma, así como yo lo siento ahora, tu guardián está al lado y de alguna forma te va transmitiendo lo que debes de alguna forma ir haciendo o por dónde debes ir dirigiendo tu camino. Ya, eso es lo que te podría comentar. Acá me pregunta Rodolfo Castillo, ¿qué pasará con las personas mayores con discapacidad? Cada caso es imposible saberlo porque ellos ya nos han ido transmitiendo que cada persona tiene su propio proceso. Entonces, eso específicamente para cada persona no te puedo decir. Va a depender en las condiciones que esté la persona. Ya, ojalá que la persona que está con discapacidad sea una persona que de alguna forma esté trabajando en luz, sea una persona con fe, con esperanza en este proceso, de alguna forma esté en conocimiento de todo el proceso que está vivenciando el planeta. Eso la va a ayudar mucho también. Voy a responder dos preguntitas más. Daisy me pregunta, hice la primera carta, pero la segunda, la verdad, no me enteré. ¿Todavía tengo oportunidad? Claro que sí, la carta está disponible y es solo realizarla. Es para que ellos puedan trabajar en ti para irte adecuando energéticamente. Yuriko me pregunta acá, Paz, ¿qué evento ocurrirá a nivel planetario próximamente para darnos cuenta en qué parte del proceso nos encontramos y si será este año o en el próximo? Gracias. Yo te diré que todos los eventos se están dando concomitantemente. Si tú te dedicas a pesquisar en cuanto a los eventos de la naturaleza, que hay varios canales. Yo sigo bastante a los chicos de KL porque me parece que son eh, bien claros en pasar, te muestran las imágenes y lo que está ocurriendo. No ponen ni sacan, siempre bueno, va ahí un poquito acompañado con alguna forma de llamar la atención, ¿no? Pero creo que ellos son bastante claros y tú ves que toda la parte de movimientos de la Tierra, sobre todo el cordón de fuego del Pacífico, está muy activo.
y esto se activa más aún con los conflictos que hay en hemisferio norte, Medio Oriente, porque la tierra de alguna forma también se está limpiando y está depurando y ya no más todo esto. Entonces, el proceso ya está muy avanzado. ¿En qué otras áreas? Mira lo que está ocurriendo con la caída de los velos, lo que estamos viendo de todos estos gobernantes en países cercanos acá a Chile, lo que está ocurriendo de alguna forma en Argentina, lo que ocurrió también en Venezuela, lo que está ocurriendo con el gobernante de Estados Unidos, en fin, basta con que tú mires un poquito, te informes de geopolítica. Yo en Tribu siempre comparto un señor, creo que es de origen chino, que él vivió en Canadá mucho tiempo y es bastante serio con la información que entrega a nivel de geopolítico. Entonces, preguntar en qué nivel están los eventos, ya está todo moviéndose mucho. Y ahora uno de los eventos más potentes que venía era justamente la desclasificación de todos los archivos. ¿Por qué? Porque los hermanos estelares que sí tienen contacto y están solicitando que esto se desclasifique, ya están acá, ya están presentes. Y si desde las plataformas se nos está transmitiendo esta información, porque vamos a estar cada vez más presentes, vamos a empezar a ver naves de un tamaño relativamente pequeño, obviamente no naves nodrizas, porque esas todavía están con velo hasta que nuestra conciencia no esté más abierta. Esas naves ya están y se van a empezar a manifestar cada vez de forma más evidente. Y en la medida en que ocurre esta integración de planos dimensionales, también la conexión y la recepción por parte de nosotros, de nuestras familias estelares, del contacto con nuestros guardianes, va a ser cada día más clara. También con nuestro mentor vamos a tener la posibilidad de contactarnos con nuestro mentor que está en un plano bastante más cerca, ya sea que lo percibamos como energía para quienes son más kinestésicos, ya sea que lo podamos ver. Muchas personas me escriben por interno que están viendo orbes de luz, están viendo haditas, energías, rayos de energía de diferentes tonos, de tonos azules, de tonos violeta, las personas que trabajan en Reiki, sanación. Voy a empezar a subir fotos a Telegram en referencia a esto. Voy a pedir permiso a las personas que me envían las fotos por interno. La cantidad de naves que están viendo mucho, que también me las envían por interno y son clarísimas. No es que esta persona estén haciendo trucos o no. Es lo que ellos están, salen a su casa y tienen la nave ahí todos los días o noche por media, acercándose a la casa, iluminándose. Ellos están en contacto telepático. Entonces todo ya está pasando, no es cuándo va a pasar, ya está ocurriendo. Si tú observas desde otro plano de energía, no con los ojos de la mente, sino con los ojos del corazón, desde tu energía, ya se va a intensificar mucho. Aquí en Chile los movimientos de tierra van a comenzar un poco más intensos de lo que están y probablemente acercándose hacia zona central. Por eso también los llamados en tierra van a ser luego, para que nosotros podamos estar prestando ayuda y servicio. Raida me dice, ¿qué pasa si aún no tengo ese contacto con mi familia estelar, pero sentimos que estamos andando en el camino de la luz? Seguir esa conexión interna que tienes y seguir haciendo ese servicio, ayudar, traer conciencia, trabajar en ti misma, sanar todo lo que tengas que sanar, ir retirando creencias limitantes, mejorar el trabajo en todos tus cuerpos, en tu cuerpo físico, tu alimentación, tu conexión con la tierra, en tu campo mental, observar tus pensamientos, qué tipo de pensamientos vienen a ti, qué dejas ingresar, qué estás viendo en pantallas, en tu campo emocional, qué estás sintiendo, qué memorias de dolor, por ejemplo, todavía tienes que sanar, qué conflictos con alguien tienes todavía que trabajar, tu campo energético, cómo sientes tu energía, todo ese trabajo. Entonces, está bien querer, pero
el trabajo de elevación de frecuencia y de ampliación de conciencia es un hábito constante y diario, con paciencia, con amor, constantemente, hasta que eso se haga parte de ti, hasta que tú ya no tengas que decir, hoy día voy a preocuparme de tener una buena alimentación. No, que la alimentación ya sea una constante en ti, que sepas cuidar de este templo en el que está tu alma de alguna forma teniendo un aprendizaje y que de alguna manera si tú cuidas de esta parte física, biológica, también estás ayudando a cuidar los otros cuerpos y viceversa. Va todo unido, es un todo. Acá pregunta de Fran. Si tenemos libre albedrío y alguien hizo sus cartas y recibió sus códigos, pero el lado humano le genera miedos y en el momento del llamado se arrepiente y prefiere quedarse, ¿podrá? Claro que puede quedarse, pero yo creo que si en planos superiores te has estado preparando todo este tiempo para estar en misión acá, eh, ojalá de alguna forma puedas continuar ese proceso, porque si vas a ir a los puestos en tierra, va a ser la mejor forma en la que puedas ayudar a tu familia. Porque si tú estás en puestos en tierra, después tu familia también va a ser llamada de alguna forma. Eso es importante tenerlo claro. No es que nosotros partamos como locos y dejemos todo botado y no me importan los hijos, no me importan los padres, no me importa nadie. No, el hecho de nosotros ir allá nos va a dar también la posibilidad de poder colaborar mucho más con nuestros seres queridos. Gracias por tu pregunta, Fran, porque me imagino que más de alguien lo está sintiendo y lo está pensando, porque no es una decisión fácil, no es fácil, pero si tú entiendes en profundidad todo el proceso y lo que va a pasar ahí y la oportunidad que se te está dando de servir y de alguna forma que la espiritualidad esté protegiendo, ayudando a tus seres queridos y a tu familia, yo creo que vale la pena tomar esa decisión con mucha fe, con esperanza, con coraje, en servicio. Acá una pregunta, bueno, ahí ver todos los en vivos anteriores. ¿Cómo contactar con mi familia estelar? Puedes contactar con tu familia estelar, con Sibalón, que él tiene su contacto y su número en Contactos con Ascensión o Contacto con su guardián en Facebook. También puedes encontrar sus datos y toda su información en Tribu Mensajes de Sirius, en la carpeta del guardián. Yo estoy siempre dejando también esa información. ¿Ya? Última pregunta acá que voy respondiendo. Juana me pregunta, mi familia estelar me dijo que mi misión es divulgación, pero yo no canalizo ni sé cómo hacerlo. ¿Qué debo divulgar y cómo recibir información? Bueno, primero que nada, yo te diría que sigas en contacto con tu guardián y que él te explique un poco la información que es necesaria que transmitas, pero yo entendiendo el proceso de los guardianes debe ser justamente también lo que estamos transmitiendo muchos, que es el proceso de transición planetaria. Si no sabes, entonces entra a nuestra página Mensajes de Sirius, observa toda la información y los mensajes, entra al apartado de videos donde está súper bien explicado. Hay un video que está hablando de una cosa, otro video de otro, y son cortitos, son 5 minutos máximo. Entonces ahí ya te vas informando. Entra también a nuestra página en Facebook, en Instagram también. Está toda la información. Vuelve atrás y buscas todo. Ahí está todo. Entra a las páginas de Cibalón, Contactos en Ascensión en Facebook, los propios posteos que él hace en su página también. Entonces, primero que nada, apréndete todo eso, apréndelo, compréndelo, entiéndelo, observa la realidad, qué es lo que está ocurriendo, ve cómo eran los movimientos en la naturaleza hace 10 años atrás, ve cómo están ahora, ve si había las lluvias que hay ahora, cómo están los movimientos de tierra, eran tan frecuentes como están ahora, la intensidad de estos movimientos.
la fuerza de los vientos. Ve todo lo que se está viendo a nivel de estructuras políticas, todo lo que se está dando a conocer. Ve cómo era el avistamiento de naves hace 10 años atrás y hasta una escala comparativa con lo que está ocurriendo ahora. Estudia mucho. Yo estudié. Nadie me fue diciendo nada. El guardián me orientó y me fue diciendo los procesos. Pero además de eso yo tuve que complementar mucho, muchísimo. Entonces, no es que a uno les van a dar, toma, este cuaderno aquí, te lo entrego para que divulgues esto que está escrito aquí. No, ese proceso vas a tener que hacerlo tú, prepararte, informarte. Es la única forma de cumplir bien tu misión. Al igual que si estás en sanación, primero que nada vas a tener que sanarte tú, estudiar mucho, aprender diferentes técnicas, trabajar mucho con personas para que más que nada tengas el bagaje, la experiencia. Y esto también es igual, necesitas aprender, estudiar y tener el bagaje y la experiencia de ir haciendo, atreviéndote. Primero divulga entre las personas cercanas que estén interesadas. Nunca transmitas la información de forma obligatoria. Pero es que a mí me dijeron esto, pero es que yo tengo la razón. No, cada persona va a su propio ritmo. Entonces, con calma, pero prepárate bien, porque es muy importante la misión que tienes. Entra donde yo te estoy diciendo, revisa acá, en mi canal está toda la información, en el canal de Cibalón está toda la información, en Contactos con Ascensión está toda la información. Estudia. Requiere tiempo, requiere noches sin dormir, requiere no tener fines de semana, reuniones familiares, chao, salidas, chao, hasta mi huerto dejé de cuidarlo porque me dediqué 100% a esto. Y aún así, prepárate también porque vas a recibir muchas críticas y muchos juzgamientos, y tal vez llores en el camino, pero tal vez tengas el coraje, la fe y la esperanza de volverte a levantar y seguir con tu labor y con tu misión. Porque si fuera para encontrar excusas para dejar esta labor, créeme que yo ya la habría hecho hace mucho tiempo. No te imaginas de todas las cosas que me han tratado por diferentes redes, pero aquí estoy porque sé que es mi misión y lo hago con amor. Así que eso es lo que te puedo decir. Espero te sirva y que no pierdas el coraje de hacerlo, pero es importante que te lo transmita. Alejandro me pregunta, primero que nada, Alejandro, revisa los mensajes anteriores. Si el trabajo es en la tierra, ¿por qué se habla de salir de acá? Porque el trabajo está siendo y será por un buen tiempo en la tierra, pero va a llegar un momento en que la tierra tenga que hacer sus propios procesos y va a tener un proceso de depuración y de limpieza. Entonces, las almas que están acá, los seres que están aquí de alguna forma, van a ser retirados y van a ser colocados según su propio proceso de conciencia, su gradiente energético y su propósito de alma van a ser colocados en diferentes lugares. Muchos van a permanecer un buen tiempo en las naves, otros van a ir a una nueva tierra que ya está conformada, que queda más allá de las Pléyades. Otros van a ir a planetas que están como estaba la Tierra antes de empezar este proceso, en una tercera dimensión, raza básica, no tercera y media como ya estamos integrando con cuarta. Otros probablemente se van a retroceder y irán a planetas como Quirón, y así sucesivamente. Cada caso es un caso, pero vamos a estar bastante tiempo aún trabajando aquí en Tierra para justamente colaborar con las almas que están despertando, que se están haciendo preguntas como tú. Entonces tenemos mucho trabajo aquí. No es que mañana va a venir alguien y va a hacer, y todos salimos de la tierra y salimos arrancando de aquí. No, no es así. Es un proceso. Reitero, por favor, ve la información anterior para no estar siempre repitiendo lo mismo en cada live. Bueno, chicos, acá veo que las personas que se van integrando están repitiendo las mismas preguntas. Entonces les voy a pedir que vean el comienzo del en vivo, vayan revisando y
de a poquito vamos a ir informando todo lo que está pasando con las familias estelares porque se está recibiendo mucha información. Hay todavía bastantes mensajes que subir y se nos orienta y se nos pide que de aquí en adelante la información que estemos dando sea muy orientada al contacto con los visitantes o seres estelares, ya que ya estamos vivenciando esa fase, que es una de las últimas fases, porque después viene, bueno, el conflicto este también que va a ocurrir y que está ocurriendo de alguna forma, y después la iluminación de las conciencias, pero es paso a paso, evento por evento, sin fechas. Se cumple un evento, viene otro evento y viene otro evento. Es un proceso, reitero, no es magia, no es milagro, es un proceso el que estamos vivenciando, para que nosotros también tengamos la posibilidad de irnos adaptando y de tener la resistencia adecuada para todo este proceso. Bueno, amigos, espero haber tratado de ser lo más clara posible. Sé que cuesta, que hay personas que están entrando y que preguntan cosas que ya se han dicho muchas veces, pero aquí con paciencia vamos nuevamente reiterando la misma información. Y antes de cerrar, vuelvo a decir lo que dije al comienzo. El link de todas nuestras redes va a quedar fijado en el primer comentario de este en vivo. ¿Para qué? Para que puedan ir a Telegram, entren a Telegram. En Telegram hay carpetas que son archivos. Está el chat general, hay una carpeta de meditación, hay otra carpeta de contactado y está la carpeta de canalizaciones Guardián Mensedequiel Alán. Entran a esa carpeta, ponen el dedito, pinchan y van a encontrar la carta. ¿Ya? Eso es lo que quería comentarles. Y nos estamos viendo entonces en un próximo en vivo y también estén atentos a la información que se va subiendo por escrito, que también lo voy a volver a hacer en Facebook por lo menos y en las otras redes. Eso, que tengan una linda tarde, que puedan compartir con sus familias, que esté todo en perfecta paz, luz y armonía. Nos vemos.